En este programa reconoceremos nuestras emociones en situaciones que afectan la salud de nuestra familia y comunidad. Por ello, el programa de hoy tiene el siguiente título: Reconocemos nuestras emociones frente a situaciones relacionadas a la salud. Volveré a repetir el título. Reconocemos nuestras emociones frente a situaciones relacionadas a la salud. Gracias, profesora. ¿Y cuál será el propósito? El propósito de este programa es que reconozcan sus emociones y tomen conciencia de ellas para expresarlas de manera adecuada en situaciones que afectan la salud de su familia y comunidad. Empecemos. Bien, iniciaremos leyendo un caso que nos ayudará a reflexionar. Les pido que presten mucha atención. Para leer el caso, vamos a invitar a su compañero Jesús. Juanita es la mayor de 3 hermanas. Cursa el 5º grado de secundaria. Vive con sus padres y su abuelo Juan. En honor a él le pusieron el nombre Juanita. Ellos se quieren mucho y son muy unidos. Hace una semana, el abuelo presentó algunos síntomas, como fiebre y tos permanente. Todos se alarmaron muchísimo. Juanita y sus hermanas no podían hacer nada, solo lloraban y lloraban. Por suerte su mamá estaba cerca de la casa, y al escuchar los llantos de sus hijas, vino corriendo, y si bien estaba angustiada, trataba de bajarle la fiebre con paños de agua y con emplastos de algunas hierbas, hasta que llegó el papá y, muy firme y tranquilo, fue a buscar al médico del centro de salud, por sospecha de COVID-19. El médico, luego de atenderlo, solicitó a la familia que trasladen al abuelo de Juanita al hospital más cercano para que le realicen algunas pruebas y poder dar un diagnóstico. Fue una tarde que nunca olvidarán, pues todos en casa lloraban. Los papás de Juanita estaban muy preocupados. Algunos vecinos, tomando su distancia, les daban palabras de apoyo. Luego de realizarle las pruebas, el abuelo dio negativo al COVID-19. El médico diagnosticó neumonía, indicándole a la familia diversos cuidados que deben tenerse en cuenta para la salud de todos los integrantes de la familia y la recuperación del abuelo. Desde ese día, Juanita atiende a su abuelo, pero cuando está sola llora mucho. Últimamente está muy callada, no puede dormir, transpira mucho y tiene escalofríos. Sus padres se preguntan: ¿qué pasa con Juanita? ¿Por qué está así? ¿Cómo ayudarla? Hemos escuchado atentamente el caso de Juanita, que Jesús muy amablemente nos ha leído. ¿Por qué Juanita y sus hermanas no pudieron responder ante esta situación? ¿Por qué crees que el papá pudo actuar de manera diferente para ayudar al abuelo? ¿Cómo hubieras actuado tú en una situación parecida? ¿Qué emociones identificas en el caso presentado? ¿Cómo impactan las emociones en la salud? Profesora Gladys, Juanita y sus hermanas no pudieron responder porque estaban tristes. Tenían mucho miedo de lo que pudiera pasar al abuelo, y lo único que hicieron fue llorar. ¿Qué necesita Juanita para que tenga una respuesta más adecuada frente a una emoción? Profesora, el papá en cambio pensó rápidamente y fue a buscar al médico. 2 respuestas ante una situación. ¿Cuál será la más adecuada? ¿Por qué? Muy bien, seguro que en casa también están dando respuestas a estas preguntas, pero para seguir conversando y reflexionando es necesario recordar. ¿Qué son las emociones?
Las emociones son estados afectivos que se presentan como reacciones ante algún evento o acontecimiento. Estas emociones pueden ser el miedo, alegría, tristeza, ira, sorpresa, asco, entre otras. ¿Qué emociones reconocen en el caso de Juanita? Las emociones de Juanita son miedo, tristeza, angustia. Esas emociones identifico en el caso de Juanita. Profesora, creo que Juanita tuvo miedo y a la vez tristeza, al igual que su mamá y sus hermanas. Pero todavía no identifico qué emoción sintió el papá. Patricia, el papá también sintió miedo, tristeza o angustia. La diferencia es que él reaccionó de una manera diferente y pudo ayudar al papá. Sí, Patricia. Vamos a seguir conversando al respecto. Ahora leeremos el texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Presten mucha atención y les recuerdo que deben tomar nota de los aspectos importantes. Nos ayuda en la lectura Jesús. ¿Cómo reconocemos nuestras emociones? Son muchas las emociones que vivimos diariamente. Ellas están presentes, con mayor o menor intensidad, en nuestras relaciones con las y los demás, con nuestra familia, compañeras y los compañeros, profesoras y los profesores, amistades del barrio. Nos acompañan a lo largo del día, aunque no todas puedan resultarnos agradables en determinados momentos. El reconocerlas, aceptarlas y hablar de cómo nos sentimos con ellas nos ayudará a pensar, encontrar ayuda en las y los demás y actuar de la manera más adecuada. Las emociones son reacciones espontáneas que se presentan cuando enfrentamos una determinada situación que las estimula y varían de persona a persona, incluso ante un mismo estímulo. Las emociones son estados afectivos que se presentan como reacciones ante algún evento o acontecimiento. ¿Cómo podemos reconocer nuestras emociones? Están acompañadas por reacciones fisiológicas. Por ejemplo, sudoración, sensación de vacío en el estómago, sequedad en la boca, cambios en el ritmo cardíaco y respiratorio, presión sanguínea, tensión muscular, entre otros. También están acompañadas de expresiones faciales como la sonrisa, el llanto, el ceño fruncido, además de otras características del lenguaje corporal, formas de mover las manos, de caminar, posturas de los hombros, etc. Están acompañadas de pensamientos que hacen un juicio de la realidad a partir de lo que se está sintiendo. Por ejemplo, ahora sí vamos a ganar. ¡Me tocó! El peor equipo. ¡Qué buena amiga es Rosa! Este sitio me parece tenebroso. ¡Qué mala suerte tengo siempre! Etcétera. Gracias, Jesús. Profesora, hace unos días mi papá tuvo fiebre y yo estaba temblando, las manos me sudaban y no podía hablar. Salí al patio para que nadie se diera cuenta. Ahora sé que tenía una emoción y era el miedo. Por lo del COVID-19, creo que no manejé muy bien mi emoción. No te preocupes, Jesús. Un primer paso es reconocer la emoción que sentimos frente a alguna situación que la desencadena. Reconocer las emociones, aceptarlas y hablar de cómo nos sentimos con ellas nos ayudará a pensar cómo responder frente a esas emociones o encontrar ayuda en los demás y actuar de la manera más adecuada. Creo que es muy importante tener una buena comunicación con nuestros padres. Ellos nos pueden ayudar a reconocer las emociones. Es importante que reconozcas qué emociones se presentan frente a una determinada situación.
cómo reconoces que se están presentando esas emociones. Que te preguntes y reflexiones sobre cómo te sientes y, más importante aún, que le comentes a algún miembro de tu familia esa emoción que tienes y con ayuda de ellos puedas aprender a regularlas. Profesora, ahora entiendo. El papá de Juanita seguro también sintió miedo o tristeza. La diferencia es que él reconoció la emoción que sentía, lo supo regular y luego pensó cómo ayudar al abuelo y fue a buscar al médico, tal como lo dijo Jesús. Así es, Patricia. Frente a algún acontecimiento en la familia o comunidad, las personas podemos responder de distinta manera, como dice la lectura. Nuestras respuestas frente a algún acontecimiento varía de persona a persona, pero es muy importante reconocerlas, es decir, identificar lo que sentimos, comprenderlo y regular esas emociones. Todos lo podemos hacer. Profesora, entonces Juanita no está reconociendo ni regulando sus emociones, porque dice que ya no puede dormir y llora mucho. Sus padres están preocupados. ¿Qué creen que deberían hacer Juanita y sus padres? Juanita debe hablar con sus padres y decirles que tiene mucho miedo y pena de que algo le pase a su abuelito. Cuando conversas con tu mamá o papá, te sientes más tranquila. Es lo que yo hago a veces cuando me siento triste o molesta, porque no puedo salir a ningún lado por la pandemia. Sí, vivimos situaciones difíciles que nos causan muchas emociones que no logramos expresar. Esto puede afectar nuestro ánimo y bienestar general. Por ello, es importante expresar lo que sentimos, aunque a veces nos resulte difícil, considerando siempre la manera y el momento para hacerlo. Cuando no lo hacemos, la emoción se mantiene y puede enraizarse como resentimiento, provocando malestar y dificultades en las relaciones con las otras personas y en el desarrollo de tus propias actividades cotidianas. Y ahora les pregunto a los dos y a todos los compañeros de la promoción que nos están escuchando a nivel nacional. ¿Cómo te sientes hoy que sabes que tus clases seguirán siendo a distancia? ¿Qué sientes cuando no puedes salir, no puedes ver a tus amigos o familiares? ¿Cuáles son esas emociones que surgen en ti al saber que algunos familiares, amigos, conocidos están enfrentando una situación de salud difícil por la COVID-19? Estoy segura que desde sus casas están reflexionando y respondiendo a estas preguntas, y además están surgiendo algunas emociones en cada uno de ustedes, lo cual es absolutamente comprensible. Pero debes saber que no estás solo. Está tu familia, tus amigos y las personas que te quieren. Para dialogar y reflexionar sobre estas preguntas, vamos a leer un estudio realizado por la Universidad de Piura. Presta atención. Te recuerdo que siempre puedes tomar apuntes de los aspectos más importantes. Así tendrás un registro en tu portafolio, pero también te ayudará cuando realices algunas actividades. Patricia, ayúdanos con la lectura. ¿Cómo afecta la cuarentena a la salud emocional de los adolescentes y jóvenes? No poder participar de eventos sociales genera un malestar emocional en los jóvenes, pues su naturaleza les exige buscar nuevas experiencias, explica la psicóloga Rosa Cornejo del Policlínico de la Universidad de Piura. A lo largo de la pandemia ocasionada por el COVID-19, muchos adolescentes y adultos jóvenes han demostrado un total desacato al cumplimiento de las normas,
lo cual pone en riesgo su vida y la de los demás. ¿A qué se debe este comportamiento? ¿Cómo debe actuar el círculo familiar ante esta situación? Rosa Cornejo, psicóloga del Centro Policlínico de la Universidad de Piura, explica de qué forma el confinamiento está afectando la vida de los adolescentes. El malestar emocional de los jóvenes. Todos estamos dejando de hacer actividades valiosas y significativas. Sin embargo, para los adolescentes, el no poder participar en eventos sociales como encuentros deportivos, graduaciones, fiestas o cualquier actividad que los haga interactuar socialmente, les produce malestar emocional, ya que, explica la especialista, la naturaleza de su edad evolutiva le exige a su cerebro buscar nuevas experiencias que por el momento están siendo limitadas. Como consecuencia de la pandemia, los jóvenes pueden manifestar una serie de reacciones emocionales propias del confinamiento, como irritabilidad, ansiedad, miedo y tristeza, que generan conflictos en su entorno familiar, pero que son una respuesta normal y adaptativa a los cambios sufridos. Es importante que la familia tenga una comunicación directa con sus hijos y motivarlos para que realicen nuevas actividades y encuentren nuevas formas de interacción social con sus amigos. A mí a veces me molesta no poder visitar a mis abuelos porque dicen que es un riesgo y que puedo contagiar y me da cólera. Profesora, pero ya sé que es una emoción y que debo sobreponerme y conversar con alguien de la familia. También entiendo ahora por qué a veces me pongo insoportable, como dice mi mamá. Debe ser una reacción por la situación que estamos viviendo. Yo siempre quiero salir a conversar con mis amigas. A veces me dan permiso, pero debo ir con la mascarilla. Eso me molesta y ya estoy cansada. Pero mi mamá dice que debo resistir y que pronto pasará. Eso me calma. Además que comprendo que tengo que cuidarme por mi bien y el de mi familia. Las emociones pueden afectarnos física y mentalmente. Lo importante es identificarlas, saber lo que estoy sintiendo para poder actuar de manera adecuada. Conversar de lo que sientes con algún miembro de tu familia, eso te ayudará. Recuerda, una emoción se activa a partir de un acontecimiento. De la manera como interpretemos este acontecimiento, depende el tipo de respuesta emocional. Por tal motivo, tener pensamientos objetivos y positivos acerca de lo que nos pasa permite afrontar con tranquilidad y calma. Muy bien, estudiantes. Con todo lo conversado y con sus apuntes, les propongo la siguiente actividad. Elaboren un cuadro en el que identifiquen las emociones que sienten frente a situaciones críticas, como los problemas de salud, indicando cuándo surge esa emoción, cuál es su reacción, así como las causas y consecuencias del surgimiento de las emociones en estas situaciones. Voy a repetir la actividad para que puedan tomar nota. Elaboren un cuadro en el que identifiquen las emociones que sienten frente a situaciones críticas, como los problemas de salud, indicando cuándo surge esa emoción, cuál es su reacción, así como las causas y consecuencias del surgimiento de las emociones en estas situaciones. Recuerden que el cuadro que elaboren debe tener los siguientes criterios. Identifiquen cómo se expresan sus emociones frente a diferentes situaciones de su vida cotidiana, así como en situaciones críticas relacionadas con los problemas de salud.
explica las causas y consecuencias de cómo se presentan las emociones en su familia o comunidad. Estamos llegando al final de nuestro programa. Por ello es importante revisar qué hicimos para aprender hoy. Profesora, para reconocer nuestras emociones, hemos analizado el caso de Juanita y lo que ella sintió cuando su abuelo se enfermó. Nos hemos dado cuenta que es importante reconocer nuestras emociones y expresarlas adecuadamente cuando nos afecta. También hemos revisado fuentes de información para saber cómo reconocer nuestras emociones.